Hola, en este video vamos a estudiar rotaciones en R3 alrededor de los ejes coordenados. Las rotaciones alrededor de los ejes coordenados se consideran mirando desde el correspondiente semieje positivo y rotando en sentido antihorario. Por ejemplo, si miramos el eje X, vamos a girar en sentido antihorario desde el semieje positivo, ¿no? El semieje negativo está del lado de atrás. O sea, si tuviéramos un punto ahí en el eje, en algún lugar del espacio tridimensional, rotamos alrededor del eje X en sentido antihorario. En el caso del eje Y, si tenemos un punto, también vamos a rotar en sentido antihorario, mirándolo siempre como desde arriba, ¿no? Y en el caso del eje Z, si uno se para desde arriba y gira en sentido antihorario, ese es el sentido de rotación. Estudiemos cada una por separado. Arranquemos primero con la rotación de R3 de ángulo alfa alrededor del eje X. O sea, cuando uno menciona la rotación, dicen qué espacio está trabajando, cuál es el ángulo y alrededor de qué eje está rotando. En este caso, bueno, estamos mirando esta rotación, ¿no? Alrededor del eje X. Entonces definimos la rotación sobre el eje, alrededor del eje X de ángulo alfa, le ponemos R sub X, alfa, de R3 en R3, o sea, agarra puntos de R3 y los rota y te devuelve puntos en R3, tal que R de X alfa de un vector es una matriz por el vector. O sea, las rotaciones son transformaciones lineales. Eso hace entonces que se pueden escribir como A por B. Y como siempre, esa matriz A no es ni más ni menos que la rotación, en este caso sería la transformación lineal rotación, aplicada a los vectores canónicos, E1, E2 y E3. Entonces nos interesará ver qué pasa cuando rotamos estos tres vectores. Arranquemos por el primero, que es el más simple. La rotación de E1. E1 está sobre el eje X. Entonces cuando yo roto alrededor del eje X, ese vector no va a cambiar, va a terminar en la misma posición. Dicho de otra forma, la imagen de E1 va a ser E1, o sea, el vector 1, 0, 0. Y eso me dice cómo empezar a armar mi matriz entonces. La matriz en la primera columna va a tener la imagen del E1, que es el 1, 0, 0. O sea, ese rotado queda igual. En cambio, E2, el segundo vector canónico, cuando lo roto en sentido antihorario, no va a quedar en la misma posición, ¿no? Entonces consideremos el plano YZ, que es el plano de la hoja justamente. El eje X está como saliendo de la pantalla. Cuando yo roto este vector E2, un cierto ángulo alfa, ese vector va a parar a una nueva posición, la voy a llamar Rx alfa E2, o sea, la rotación alrededor del eje X de ángulo alfa de E2. Y las coordenadas de este vector en X y en Y van a ser las coordenadas de la rotación. Ahora, este vector está rotando en el plano YZ, o sea, la coordenada X sigue teniendo 0, no se movió ni para adelante ni para atrás, o sea, ni hacia afuera de la pantalla ni hacia adentro de la pantalla. En cambio, en el eje X sí la coordenada cambió y es el correspondiente, si miro el triangulito rectángulo que se me formó, cateto adyacente a alfa, o sea que está asociado con el coseno de alfa. Como E2 mide mide 1 de longitud, porque es un vector canónico, entonces la coordenada en X es exactamente el coseno. Sería el coseno multiplicado por la hipotenusa, ¿no? Pero bueno, como la hipotenusa mide 1, entonces es solo coseno. Y de la misma forma, la coordenada en Y de este punto es el seno de alfa. O sea que la imagen de E2 es 0, porque en X no se movió ni para adelante ni para atrás, coseno en Y y seno en Z. Y esa es la segunda columna de esta matriz, 0, coseno, seno. Por último, para E3, miremos que este vector lo voy a rotar en sentido antihorario, ¿no? Como las agujas, al revés de las agujas del reloj, perdón, un cierto ángulo alfa. Y entonces el vector va a quedar en esta posición, que yo llamo la rotación alrededor del eje X de ángulo alfa del vector E3. Y esa posición tiene una cierta coordenada en X y una cierta coordenada en Y y una cierta coordenada en Z. La de X es 0 porque roté alrededor del eje X, o sea, no sale otra vez ni para adelante de la pantalla ni hacia atrás de la pantalla. Pero la Y pasó de estar en 0 a estar del lado de los negativos, ¿no? Y la medida correspondiente es, fíjense, esta, la medida del cateto opuesto al ángulo alfa en el triangulito que nos quedó. O sea que la medida es la del seno, pero del lado de los negativos, así que menos seno de alfa. Mientras que la medida en Z corresponde al cateto adyacente del triangulito que nos quedó, o sea que es el coseno. Y esa es entonces la imagen del tercer canónico rotado.
0 en X, porque no va ni para adelante ni para atrás, pero en Y se movió hacia el semieje negativo, menos seno, y en Z en coseno de alfa. Esa es la tercera columna de la matriz de rotación alrededor del eje X de ángulo alfa. Esto vale para cualquier ángulo alfa. Yo acá puse un ángulo que parece chiquito, pero podría ser pi, pi sobre 2 o 2pi o aún más grande o inclusive negativo, que sería como rotar en sentido horario. Lo más usual es usar en sentido antihorario, pero podría ser que el alfa fuera negativo y la matriz se construye de la misma forma. Hagamos un ejercicio entonces, ahora que sabemos cómo es la matriz. El ejercicio dice, sea la rotación alrededor del eje X de ángulo pi sobre 6, pi sobre 6 si quieren 30 grados, de R3 en R3, tal que la rotación alrededor del eje X de ángulo pi sobre 6 del vector B se consigue haciendo la matriz A por el vector B. Nos piden hallar la matriz de la transformación lineal, ¿sí? O sea, ver cuáles son las columnas de esta matriz A. Hallar la imagen del triángulo PQR, donde P, Q y R son estos tres puntos. Se va a ver un triángulo y lo que vamos a hacer es rotarlo y ver a dónde va a parar una vez que lo rotamos alrededor del eje X. El ítem C dice hallar la imagen de la recta L, y la recta que nos dan es una recta con un vector y un punto en forma paramétrica, la usual. Y el ítem D dice hacer una bonita representación 3D en GeoGebra de los puntos anteriores. Bueno, esa es la parte entretenida, la vamos a hacer al final del ejercicio y veamos vamos a ver cómo quedan, ¿no?, las rotaciones. Arranquemos por el principio. Queremos la matriz de rotación, entonces lo que hice fue plantear la fórmula de recién, pero donde estaba alfa puse el ángulo correspondiente, o sea, pi sobre 6. Pueden observar que es la misma matriz. Una observación que no lo dije antes, lo podría haber dicho, que es este cachito que quedó acá, es como las matrices de rotaciones de 2×2, ¿no? Solo que, bueno, es más grande la matriz porque estamos rotando en R3, entonces es una matriz de 3×3, pero este pedacito se va a ir repitiendo a lo largo de todas las matrices de rotación. Bueno, lo único que hay que hacer es la cuenta. Acá, cuánto da coseno de pi sobre 6, seno de pi sobre 6 y listo. Esa es la matriz de rotación. Así que yo hice la cuenta. Coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2, igual acá abajo, ¿no? Fíjense que es lo mismo. Y de la otra diagonal, bueno, no es una diagonal, pero en el lugar 2, 3 y 3, 2, aparece el seno en un lado negativo, en otro lado positivo, hice las cuentas y lo puse. Así que ahí tenemos la matriz de rotación. Es esa. En general no quedan lindos los números a menos que sea algún ángulo donde seno y coseno den 0 y 1 respectivamente, como pi sobre 2 o pi o 3 medios pi o 2pi. Pero si no van a quedar números irracionales usualmente. Muy bien, bueno, ahí tenemos el ítem A. Muy bien, acomodo acá la matriz del ítem A y avancemos con el ítem B. Nos piden entonces hallar la imagen de un triángulo. Entonces, miremos el triángulo. Tiene 3 puntos. Lo que vamos a hacer es rotar cada uno de ellos, ¿no? Acá escribí la rotación del 2, 1, 3. Es la matriz multiplicada por el vector. Lo mismo para los otros dos puntos, ¿no? La matriz de la transformación lineal, que la achiqué un poquito simplemente, multiplicada por el vector o el punto 2, 4, 4. Y para rotar el tercero, la matriz de la rotación multiplicada por el 0, 2, 2 en este caso. Y es cuestión de hacer la cuenta. Obviamente estas cuentas van a dar feo por lo que decíamos recién, de que esta matriz es una matriz con números irracionales. Así que bueno, hacemos cuentas fila por columna. Yo acá tengo puesto el resultado, ¿no? Primera fila por columna, esa es fácil, me queda el 2. Después la segunda fila por la única columna, el 2 por 0 se me va, pero raíz de 3 por 1 me queda. Perdón, raíz de 3 sobre 2 por 1 me queda. Y menos un medio por 3 me quedan menos 3 medios. Acá escribí el resultado. Lo mismo para la tercera fila por la tercera columna, por la única columna, perdón. Hacemos estas cuentas con los otros dos puntos que teníamos, ¿no? Entonces acá fui poniendo los resultados. Es solamente una cuestión de hacer cuentas, uno va a tener que hacerlo con cuidado porque van a aparecer números feos. Si después tuvieras que representar, es muy raro que se pida representar porque estamos en R3 y las representaciones y las rotaciones son bastante complicadas, uno podría aproximar estos números irracionales para saber más o menos dónde graficarlos, pero la respuesta es esa, o sea, el triángulo PQR de vértices P, Q y R respectivamente, va a parar a un nuevo triángulo que va a tener estos tres vértices. En general a la imagen se lo llama con la misma letra y un prima, ¿no? Este sería P', Q' y R'. Así que la respuesta va a ser que la imagen del triángulo PQR es el triángulo de vértices P', el primero, Q' el segundo, R' el tercero.
En vez de escribirlos como columnas, los escribí como filas, pero es la misma idea. Así que bueno, ahí hemos terminado el ítem B. Hagamos el ítem C. Para el ítem C, bueno, volví a copiar la matriz ahí. En el ítem C, como nos pide la imagen de una recta, lo que voy a hacer es escribir un punto genérico de la recta y rotar ese punto. Entonces, bueno, acá tomé la recta, distribuí el alfa, perdón, el lambda, le sumé el punto de paso, me queda esta fórmula. Y lo que voy a hacer entonces es rotar este punto genérico, para lo cual tomo la matriz de rotación y la multiplico por este punto genérico. Igual que antes, fila por columna. Lo que pasa es que si ya la anterior era fea con números fijos, este que además tiene un parámetro va a ser una cosa más fea. Pero bueno, es cuestión de hacerlo con cuidado, así que fila por columna, la primera es fácil, queda lambda. La segunda fila por la columna lambda se me va, pero me queda el raíz de 3 por la parte del medio. Fíjese que puse raíz de 3 sobre 2 por menos 2 lambda menos 1. Y después el segundo, perdón, el tercero por el tercero, o sea, menos 1 medio por lambda más 1. Lo escribí ahí simplemente. Por último dice la tercera fila por la única columna es 0 por lambda 0, 1 medio por la componente del medio y raíz de 3 sobre 2 por la componente tercera. Y ahora simplemente basta hacer la cuenta. Yo lo que voy a hacer es escribir esto de forma de separar lo que tiene lambda de lo que no tiene lambda. Entonces fíjense, con lambda tengo un 1 en el primer lugar. En la componente del medio tengo raíz de 3 sobre 2 por menos 2, que eso me queda menos raíz de 3, ¿no? Se me cancela el 2 con el 2, me queda menos raíz de 3. Y después acá tengo menos 1 medio por lambda, así que puse menos 1 medio. Y en la tercera componente, tengo 1 medio por menos 2, que se me cancelan los 2, me queda el menos 1. Y raíz de 3 sobre 2 por lambda, raíz de 3 sobre 2. Y los términos independientes son, en la primera componente, nada, 0. En la segunda componente, bueno, distribuir raíz de 3 sobre 2 por menos 1, que es menos raíz de 3 sobre 2, y el menos 1 medio por 1, que es menos 1 medio. Y en la tercera componente, 1 medio por menos 1, que es menos 1 medio, y raíz de 3 sobre 2 por 1, que es raíz de 3 sobre 2. Y listo, me quedó esa expresión. Y esta expresión podemos observar que es una recta, o sea, es un lambda por un vector director de 3 componentes más un punto de paso. Así que le voy a poner forma de recta. Le pongo x, y, z, lambda en r, re cuadrito, y ahí tenemos la respuesta del ítem C. Vamos a hacer entonces el ítem B. Perdón, D de dedo. Para el ítem D tengo aquí un video y les dejo el link del GeoGebra para que puedan jugar con el programita que hice. Vamos a ver el videito. En este video lo que estoy haciendo es descargué en el GeoGebra la matriz de la transformación lineal con el ángulo correspondiente y tengo los 3 puntos. Ahí estoy marcando los 3 puntos del ejercicio anterior. Podemos verlos en el espacio. Esos son los del ítem B, ¿no? Para estos 3 puntos formaban un triángulo, así que ahí están los lados del triángulo. Se pueden ver distintas posiciones, como se ven en el espacio tridimensional. Lo que vamos a hacer es ir rotando. Voy a arrancar por rotar el primer punto, le voy a llamar P'. Y ahí uno puede observar cómo se está moviendo ese punto, ¿no? Fíjense cómo quedó al rotarlo. Bueno, desde arriba, digamos, bien desde frente, desde el eje X, cómo rotó ese punto. Rotemos ahora los otros 2 puntos también, a ver cómo va quedando este triángulo al rotarlo el ángulo alfa. Voy a dar play. Ahí se puede ver a dónde van a parar esos 3 puntos. Esos 3 puntos rotan alrededor del eje X y forman obviamente un nuevo triángulo, ¿no? Para verlo rotemos los lados también, así rotamos todo y bueno, ahí se puede ver. Ahí le doy play y se ve cómo va rotando este triángulo y fíjense cómo quedó, ¿no? O sea, es el triángulo, el resultado final. Bueno, desde abajo se puede ver el triángulo inicial y cómo fue rotando alrededor del eje X, ahí visto de frente, uno puede observarlo un poco mejor. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes en el link que les dejé, así que si quieren aprovechen para jugar un ratito con eso. Veamos el siguiente. Este otro videito que tengo acá es para la de la recta, ¿sí? Veamos, dibujé la recta, ¿sí? Lo primero que hice fue, bueno, marcar 2 puntos cualesquiera y después tracé la recta, esa es la recta original. La podemos ver de distintos ángulos, hay que moverlo, ¿no? Para poder imaginárselo en 3 dimensiones. Y ahora ahí marqué la imagen y la rotación. Fíjense cómo fue rotando, ¿no? Visto de frente desde el eje X y cómo quedó la recta al final. Cuál fue la posición al ir rotando alrededor del eje X. Bueno, esta era un poco la idea de que ustedes visualizaran lo que está pasando.
Insisto, les dejo el link para que lo miren, trabajen ustedes, pueden modificarlo una vez que tienen el link y bueno, entretenerse con eso. Entonces, bueno, ahí termina el ejercicio 1. Avancemos. Estudiaremos ahora las rotaciones de R3 de ángulo alfa alrededor del eje Y. Entonces, bueno, ¿cuál será la diferencia con respecto al eje X, ¿no? Estoy en el espacio tridimensional, tengo que rotar alrededor del eje Y en sentido antihorario para que sea el sentido positivo. Entonces otra vez vamos a definir ahora la transformación lineal, se llama R sub I, alfa, o sea, rotación alrededor del eje Y de ángulo alfa. También es una transformación lineal y entonces otra vez nos va a interesar qué es lo que tiene en cada columna, la imagen de cada uno de los canónicos. Muy bien, entonces en este caso el que queda fijo al rotar es el E2, ¿no? O sea, el primer vector es el E2, el que voy a considerar. Si yo roto alrededor del eje Y, ese vector queda en la misma posición. O sea que su imagen es el mismo, o sea, el vector 0, 1, 0. Lo que estoy diciendo es que en la columna del medio de esta matriz voy a tener el vector 0, 1, 0. O sea, ese tiene como imagen el mismo. En cambio, la rotación del del vector E1 y del vector E3 no quedan iguales al rotar alrededor del eje Y. Para estudiarlos lo que voy a hacer es un calculito auxiliar donde voy a mirar el plano XZ, ¿no? El plano que contiene al eje X y al eje Z, lo que sería la pared lateral que sale de la pantalla. Acá lo estoy ubicando como si fuera visto desde arriba, ¿no? Acá estaría el eje Y, donde yo estoy rotando en este sentido, ahí pongo el sentido de rotación. Entonces veamos qué pasa con cada vector. El E1 está en el eje X, ¿sí? Fíjense que lo que hice fue como girar un poquito esto y en este sentido para poder verlo. Pero el semieje positivo de las X me quedó hacia la izquierda ahora. Entonces cuando yo roto en sentido antihorario según el eje Y, la imagen del E1 se va a ir para abajo, ¿no? La rotación me va a quedar del lado de abajo del eje X. Las coordenadas entonces de esta imagen, que yo le puse rotación de alrededor del eje X de ángulo alfa, van a ser una cierta coordenada en X, que va a ser el coseno, porque es el adyacente al ángulo, y la coordenada en Y va a estar del lado de los negativos, perdón, la coordenada en Y no, la coordenada en Z va a estar del lado de los negativos de Z, porque se fue para abajo, y corresponde al lado opuesto, ¿no? Del ángulo, o sea que es el seno del ángulo, pero negativo, así que menos seno del ángulo. Entonces, la imagen de E1 es coseno en X, 0 en Y, porque se sigue moviendo en el plano XZ, no es que sale, digamos, no se mueve alrededor, se mueve alrededor del eje Y, pero no sale hacia la derecha o hacia la izquierda, y menos seno de alfa en Z. Entonces, la primera columna, que es la imagen del primer vector canónico, es este vector, coseno 0 menos seno. Miremos el tercer canónico. El tercer canónico es C3, ¿no? Está en el eje Z. Este vector, cuando yo lo roto, rota un cierto ángulo alfa, rota el vector y me queda la imagen por acá. Ahora, este vector tiene coordenada X positiva y coordenada Y positiva también. La coordenada en X, fíjense que es el valor de este cachito que estoy señalando con el mouse, corresponde al lado opuesto del ángulo alfa. En el triángulo rectángulo, el lado opuesto corresponde a la coordenada del seno. Mientras que la coordenada en Z corresponde al lado adyacente al ángulo alfa, o sea que corresponde al coseno. Entonces las coordenadas de la rotación del E3 son en X, seno. En Y, 0, porque no fue ni para la derecha ni para la izquierda. Siempre se sigue moviendo ahí en el plano XZ. Seno, 0 y en Z, coseno del ángulo que tenés. Esa es la tercera columna de la matriz de rotación de ángulo alfa alrededor del eje Y. Que si uno compara esta matriz con la anterior, tiene algunas cuestiones en común. La anterior, la de rotación alrededor del eje X, el vector canónico no estaba en la primera columna, no estaba en la segunda, sino en la primera. Y también tenía senos, cosenos. Lo que pasa es que el que era negativo no estaba en este lugar, sino que estaba por acá arriba. Entonces hay una cierta similitud entre estas matrices. Veamos la última para ir cerrando esta idea. Esta es rotación de R3 de ángulo alfa alrededor del eje Z. Entonces, bueno, miro mis ejes coordenados y voy a rotar alrededor del eje Z, ¿sí? En sentido antihorario.
Entonces voy a hacer como antes, defino una rotación alrededor del eje Z de ángulo alfa, es una transformación lineal, entonces me interesa la matriz que va a tener la rotación alrededor del eje Z de cada uno de los tres vectores canónicos. Voy a analizarlos, a ver quiénes son, y ahora cuál va a ser el que se va a quedar quieto, ¿no? Bueno, si roto alrededor del eje Z, el que queda quieto es el vector E3. O sea, al rotar sobre el eje Z, la imagen es sí mismo, o sea, 0, 0, 1. Y entonces la matriz A en la tercera columna va a tener 0, 0, 1, ¿no? La imagen de este. La imagen del E3 es E3. En cambio, la imagen de E1 y E2 no, porque uno va a rotar alrededor del eje Z y entonces va a mover en el piso, digamos, el E1 y el E2. Yo acá otra vez hice un calculito auxiliar. Si vos mirás el eje Z desde arriba, ves así, el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba. El E1 está sobre el eje X y cuando uno lo rota a un cierto ángulo alfa, pasa a quedar en el primer cuadrante, ¿no? Entonces las dos componentes de este vector en X y en Y son positivas. La de X es el adyacente al ángulo, o sea que es el coseno. La de Y está por acá arriba y es el lado opuesto al ángulo, o sea que es el seno. Dicho de otra forma, la rotación del vector E1 que rota en el plano XY, o sea, donde la z vale 0, siempre rota ahí, la coordenada z vale 0. Entonces me va a quedar coseno seno, o sea, en X y en Y, y en z, 0. Y esa es la primera columna de la matriz. Mientras que si uno rota el vector E2 al rotar en sentido antihorario me va a quedar con coordenada en X negativa, ¿no? Y coordenada en Y positiva. Entonces fíjense que la coordenada en X tengo que extender el eje X. La coordenada en X es el seno, ¿no? Porque es el opuesto del ángulo alfa, pero del lado de los negativos, mientras que la coordenada en Y es el adyacente al ángulo alfa respecto de este triangulito rectángulo, o sea que es el coseno. Entonces, en X menos seno, en Y coseno y en Z 0, porque estos vectores giran en el plano Z igual a 0. Esa que tenemos acá es la segunda columna de la matriz de rotación alrededor del eje Z de ángulo alfa, ¿no? Menos seno, coseno, seno. Y otra vez, ¿no? Muy parecida a las anteriores, más aún si uno ahora mira este pedacito, ¿no? El menor 2,2, digamos. Lo que está, perdón, el menor 3,3, ¿no? Sería tachando la columna 3 y la fila 3 y te quedas con estos cuatro valores. Esa es la matriz de rotación otra vez de R2. Bueno, esto sucede porque es como una ampliación de esas mismas ideas. Muy bien, terminamos con las definiciones, vamos con las propiedades. Propiedades de las rotaciones. Sabemos que todas las rotaciones, acá lo puse de forma genérica, no estoy aclarando el eje alrededor del cual estoy rotando, pero tenemos tres posibilidades por ahora, que son alrededor del eje X tengo esta matriz, alrededor del eje Y es esta otra, y esta es la de alrededor del eje Z. Pueden ir mirándola, fíjense que la de X y la de Y y la de Z, perdón, tienen la misma matriz que se repite abajo a la derecha o arriba a la izquierda, pero la del eje Y tiene el seno negativo al revés, ¿no? O sea, estas dos la tienen como arriba a la izquierda, pero la de rotación del eje Y lo tiene abajo a la derecha. Al revés lo dije, ¿no? Acá es arriba a la derecha y acá es abajo a la izquierda. Ahí está. Bueno, en cualquier caso, estas matrices siempre son senos, cosenos, un 1. Si yo quisiera calcular el determinante, por ejemplo, de la primera, agarro la primera columna o la primera fila, ¿no? Entonces sería este 1 multiplicado por el determinante de este cachito. Y este cachito ya lo estudiamos cuando hicimos justamente las rotaciones en R2. Uno hace coseno por coseno menos seno por seno. Eso termina dando 1, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado queda. Así que en cualquiera de los casos, el determinante de las tres es 1. Pueden chequear eso, ¿no? En el caso de la segunda, lo desarrollaría por la columna del medio con la regla de Laplace. Me sobrevive solo este 1 y después hago este por este menos este por este. Y eso también da 1. Y lo mismo para el caso de la rotación de z. Lo desarrollas por la tercera columna y te queda diagonal principal menos diagonal secundaria. Siempre da 1. Y esto es no solo para las rotaciones alrededor del eje X, Y o Z, sino en general alrededor de cualquier eje. Si uno después toma cualquier recta y quiere rotar alrededor de eso, el determinante es 1. Que el determinante sea 1 nos habla de si la matriz, si las matrices son inversibles, o sea, si las rotaciones son inversibles como transformaciones lineales. Y como es distinto de 0, son inversibles. O sea, existe la inversa de la rotación alfa.
¿Qué será lo contrario de rotar alfa? Bueno, obviamente rotar lo mismo pero por otro lado, como desrotar, ¿no? Entonces es la rotación de ángulo menos alfa, eso sería lo contrario. Sería como una rotación donde en vez de poner alfa, acá yo pongo menos alfa en cada uno, ¿no? Cualquiera sea el eje correspondiente. Ahora, acuérdense eso de que las funciones coseno son pares y las funciones seno son impares. Entonces el coseno en alfa o en menos alfa da lo mismo, pero el seno hay que sacar el signo menos y entonces acá se me cancelaría y acá me aparecería un signo menos, como que me cambia de lugar el signo, donde está. Y entonces eso hace que la matriz inversa, ¿no? De esta, la que corresponde a menos alfa, en realidad sea simplemente la matriz traspuesta. Esta misma idea la hicimos en el video de rotaciones de R2×2, si quieren pueden verlo ahí con más detalle. Muy bien, tercera propiedad, preservan longitudes y ángulos, o sea, si yo roto el objeto que sea, las longitudes se mantienen, o sea, si roto un segmento de longitud 2, va a ser otro segmento de longitud 2, solamente rotado, ¿no? Cambiado de posición, pero no va a cambiar la longitud del segmento. Y si tuviera un ángulo o un triángulo, ¿no? O cualquier figura que tenga ángulos interiores y exteriores, los ángulos no van a cambiar. La demostración de esto, insisto, la pueden ver en el video anterior de R2×2, donde ahí la demostración que hice sirve para esto mismo porque las propiedades son exactamente iguales, lo de que la inversa es la traspuesta y cómo funciona el producto interno. Muy bien, y la última propiedad es que si vos tenés dos rotaciones, pero estas rotaciones son respecto del mismo eje, ¿sí? No vale tener una con respecto al eje X y otra con el eje Y, ahí ya es más complicado. Pero si fueran dos rotaciones respecto del mismo eje, lo que sí vale es que componerlas en un orden o en el otro da lo mismo. Y no solo da lo mismo, sino que da la rotación de ángulo alfa más beta. O sea, si vos rotás beta y después rotas alfa, o primero rotas alfa y después rotas beta, y siempre respecto del mismo eje, es como rotar la suma de esos dos ángulos respecto del mismo eje, ¿no? Súper importante esta parte, porque si no, no vale. Si yo roto respecto del eje X y la otra fuera respecto del eje Y, entonces no es cierto que es la suma, porque nada que ver. Una roto por un lado, por roto para el otro lado. Así que bueno, esa es la cuarta propiedad. Bueno, y eso fue todo. Espero que les haya servido este video, que puedan resolver los ejercicios de la práctica y cualquier duda las vemos en clase o pueden dejarme un comentario por acá. Un saludo, adiós.